Las 4 de la tarde con 41 minutos. Después de la gran tempestad que significó la pandemia, que paralizó prácticamente al mundo y que luego se conjugó con la guerra Rusia-Ucrania y que provocó la gran inflación mundial y desestabilización de mercados accionarios, así como el peligro de recesión. Hoy nos encontramos en México con una serie de indicadores económicos que animan a pensar que no todo está perdido, que al final del sexenio no quedará tan maltrecha nuestra economía. Aunque algunos afirman que muchos de estos indicadores están inflados, que el pueblo no siente el bienestar, que algunos cacaraquean que después de todo esto será un sexenio perdido, independientemente de por la pandemia y la guerra, también por las desatinadas medidas tomadas por el gobierno actual que encabeza Andrés Manuel López Obrador. A veces, o las más de las veces, cuesta trabajo entender las cuestiones económicas, bueno, por lo menos a un simple mortal como yo, y saber en plata qué está sucediendo. Por eso invité al economista egresado del ITAM, Alejandro García Medina, para que nos acerque lo más que se pueda a la realidad de la situación económica de nuestro país, que nos explique en palabras sencillas, coloquiales, en palabras que todo el mundo pueda entender qué es lo que está pasando y que nos dé los argumentos. Alejandro, bienvenido a platicar aquí a fondo. Don Chuy, muy buenas tardes y pues listo para entrar a fondo Claro. a este gran tema. Pues ya estuvo aquí Alejandro hace ¿cuánto tiempo? ¿Como 8 meses? Platicando de empresa. Por eso, pero también, como 8 ¿sí? meses, Así ¿verdad? es. Bueno, pues ahora aquí repite Alejandro, pero yo quisiera que iniciemos por lo elemental. ¿Qué son y cuáles son los indicadores económicos de un país? Sí, bueno, los indicadores macroeconómicos, por un lado tenemos al tipo de cambio, por otro tenemos al crecimiento económico. También es muy importante mantener muy claro cómo está la deuda de un país. También lo que tiene que ver con la inflación, que ya lo vamos a ver más adelante, pero es una especie de un tipo de impuesto, digamos, que al final terminamos pagando todos, ¿no? También está lo que tiene que ver con la tasa de interés, en las cuales se dan los créditos. Y también podemos platicar que son instrumentos de regulación en determinado todos momento. Son instrumentos que tienen el Estado, que el Estado en términos económicos, para términos económicos lo tendríamos que dividir en dos partes. Uno tiene que ver con quien controla la política monetaria, es decir, el Banco de México, que es el que se encarga de imprimir o no imprimir dinero, y es el que se encarga también de regular la tasa de interés, que es la tasa con las cuales los bancos y la gente nos prestamos entre nosotros, ¿no? Y por el otro lado, quien tiene que ver con la política fiscal, que tiene que ver con la regulación de los impuestos, la recaudación de impuestos y con la emisión de deuda, que de eso se encarga el gobierno federal, ¿no? Pues vamos a ver hasta dónde nos da tiempo de tanto tema que hay. Son las 4:45. El peso, que algunos han llamado superpeso. ¿Qué pasa? ¿Por qué no solo no ha continuado la devaluación paulatina que traía inercialmente, sino que se ha revaluado? El otro día platicaba con un empresario regiomontano y me dice como que se quejaba de esta situación. Él se dedica a la exportación e importación. Pues que me está pegando. Digo, ¿te está pegando en las exportaciones? Pero en la importación te estás recuperando, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, sí, pero es que no es cierto. Está inflado. No es eso. A ver, cuéntanos tú. Claro que sí. Bueno, la primera precisión que me gustaría hacer con respecto al peso es que el día de hoy vivimos en un tipo de cambio flexible o libre. Es decir, que se deja a la fluctuación libre de la oferta y la demanda. Recordar que antes México tenía un tipo de cambio fijo. El gobierno decía, el peso vale tanto, y utilizaba recursos para mantenerlo. 20 años. Hace un poco más, hace 30 años teníamos este tipo de cambio. Y bueno, el problema de tener un tipo de cambio fijo, pues es que hay que invertirle para mantener esa paridad.
y al final las economías terminan quebrando cuando intentan ir, digamos, que en contra del mercado. Pero me gustaría platicar un poco. Es cuando venían las devaluaciones brutales, ¿verdad? Porque ya no podías aguantar el peso en 12.50 como en los tiempos de Echeverría, ¿verdad? Y luego ¡puc! Se te lleva a 25. Y eran devaluaciones de la noche a la mañana. Y golpes muy fuertes. Sí, a la economía de todos. Pero una de las cosas importantes ahora que vivimos en un tipo de cambio libre, un tipo de cambio flexible, es pues entender de qué van este tema de las leyes de la oferta y la demanda, ¿no? Y en ese sentido podemos pensar, digamos, por ejemplo, que estamos en un desierto, ¿no? Y nos encontramos una botella de agua y no tenemos más agua con nosotros. Como hay una escasez muy importante de esa oferta, es decir, del agua, pues esa botella de agua va a tener un precio gigantesco. Conforme empieza a haber más agua y de repente ya esa persona en el desierto ya no tiene ningún problema de escasez del agua, pues a mayor oferta vamos a tener un menor precio. Por otro lado, cuando hay gente que quiere mucho un bien, el precio de ese bien va a aumentar. Y cuando es muy deseado. Muy deseado, y cuando no hay ese deseo, el precio va a decaer. Lo mismo, exactamente esos efectos son los que juegan en el tipo de cambio. En este caso es el mundo que quiere pesos, o el mundo o los mexicanos, digamos, que queremos o necesitamos dólares. Y en este caso hay varios efectos que están haciendo que entren muchísimos dólares a la economía mexicana, ¿no? Y entonces, digamos, si podemos como resumir en muy pocas palabras, diríamos que el peso está fuerte porque aumentó la cantidad de dólares que están entrando a la economía mexicana. ¿Por qué está entrando tanto dólar, independientemente de las remesas? Son 4 principales efectos que tenemos, que están haciendo esta entrada de flujos de dólares que van cada vez creciendo. Por un lado tenemos el tema del nearshoring, que ya se ha platicado bastante y que tiene que ver con el tema de la inversión extranjera directa. Un dato, en el 2022 se entró por este concepto 35.300 millones de dólares, lo más alto que se ha tenido en 7 años. Y en lo que va del 2023, los anuncios de inversión ya superan en 38% lo reportado en el 2022. ¿Por qué se ha convertido atractivo el país para la inversión? Podríamos hablar del salario, ¿no? Que es un atractivo, lo que gana aquí ¿cómo se llama? La mano de obra barata. Que ha aumentado últimamente más de lo que en otros gobiernos venían promoviendo. Pero eso es la misma pregunta. ¿Por qué ahora sí están viniendo a invertir y no con antes? Todo y el tema de la inseguridad, y en otros sexenios no? Sí, en este caso podemos decir que tenemos vientos a favor. ¿Cuáles son esos vientos a favor? Lo que fue la pandemia y hoy en día la guerra comercial entre China y Estados Unidos provocó que muchísimos empresarios que en los años 80 relocalizaron sus fábricas de Estados Unidos, Europa, Japón, las relocalizaron, las pusieron en Asia, en lo que es China y el sudeste asiático, Vietnam, Indonesia, todo este tipo de lugares, se hicieron altamente competitivos en esos tiempos, ¿no? Ahora, con el tema de la pandemia, por ejemplo, en el cual China cierra sus fronteras, se empieza a paralizar el tráfico de mercancías en el mundo, pero además Estados Unidos comienza políticas para imponer aranceles a Asia. Eso provoca que muchos empresarios digan, bueno, quizá no me conviene producir en Asia para mandar a Estados Unidos o mandar a Europa, y entonces me conviene tener más cerca las fábricas, más cerca de mi centro de consumo. Pero cuando tú quieres tener tu fábrica cerca de, por ejemplo, de Estados Unidos o de Europa, que son los mayores centros de consumo en el mundo, pues en realidad te quedan muy pocas opciones. O lo pones en Canadá, o la pones en Estados Unidos, o pones tu fábrica en México. Básicamente
Centroamérica, Sudamérica todavía están bastante rezagadas, aunque también pudiera llegar a ser una opción para ciertas empresas. Pero la distancia también es importante. Bastante importante. Entonces, en ese sentido, México, digamos que con esos vientos a favor, México comienza, el mundo se da cuenta que es un muy buen lugar para relocalizar esas fábricas. Ahora, es importante recalcar que no todas las fábricas van a venir para acá. Hay un estimado tanto del Banco Interamericano de Desarrollo como de la Cancillería de México, que comentan que si México logra obtener, solamente con que logra obtener el 11% de lo que se va a relocalizar de Asia hacia América, México podría llegar a crecer el doble de lo que está creciendo actualmente. De ese tamaño es el impacto. El presidente dice que vamos a crecer 4% el próximo año. Son sus estimados, pero... Es muy optimista, ¿no? Es optimista, sí, pero también por otro lado hay muchos escenarios muy pesimistas, que el año pasado recordar que el consenso de los analistas era que México iba a crecer alrededor del 1.6% y terminamos creciendo 3.1%. Entonces sí, por un lado el gobierno federal es normal que peque de optimista, ¿no? Pero pues es parte de los analistas el que empiezan a dar algo un poco más, digamos que con menos margen de error, ¿no? Sí, sí. Como el que ya, pues lo que se ha venido dando. Entonces una parte importante es la parte del nearshoring. Ahí México tiene un atractivo comercial muy, muy, muy importante. Claro que la parte de los salarios, ¿no? México todavía, aunque está subiendo el salario mínimo, y no solo el salario mínimo, también el salario de cotizaciones del IMSS, que tiene que ver con lo que gana la gente que está en la economía formal, aún a pesar de eso, México todavía tiene un gran rezago ante salarios como el estadounidense y Canadá, por lo tanto esa ventaja México la sigue teniendo. Aquí el empleado gana en un día lo que en Estados Unidos en una hora. Sí, es todavía la distancia es bastante fuerte. Pero bueno, tenemos también una gran entrada de divisas por parte del turismo, que en el 2022 creció 19.3%, aún con un peso fuerte. ¿Qué sucede? Que los turistas que ahora que vienen a México, pues ahora para ellos todo les sale más caro. Claro. Es mucho más caro venir a México. Aún así, el turismo creció 19.3%, ¿no? Pero también hay un efecto que se habla poco, pero que es un efecto muy interesante. El Banco de México hoy por hoy tiene una tasa de 11.25%. Creo que vale la pena explicar que el Banco de México le presta a los bancos comerciales y luego cuando uno va, digamos, a pedir dinero a un banco, ese banco le presta dinero al Banco de México y luego ese banco le sube un porcentaje y eso es lo que nos cobran, ¿no? No prestan los bancos las reservas que tienen acumuladas en el banco, es decir, lo que tú y yo metemos al banco, ese dinero no lo prestan, esos son reservas y con base al que tenga más reservas le prestan más dinero para prestarle dinero a la gente, ¿no? Entonces, si el Banco de México sube o baja esa tasa de interés, provoca que el banco encarezca los créditos a la población. Pues hoy por hoy los créditos aún encarecidos están en 11.25% y la inflación en México está alrededor del 6.25%, lo cual nos genera en el diferencial una tasa real del 5%. En Estados Unidos la tasa es del 0.5%. Cuando ya descontamos la tasa de interés del Banco de Estados Unidos versus la inflación es solamente 0.5%. ¿Qué significa esto, digamos, muy aterrizado? Que si uno es un inversionista en Estados Unidos, le conviene pedir prestado en dólares para venir e invertir ese dinero en instrumentos que te den pesos, por ejemplo, en CETES, por ejemplo, en la deuda de empresas, deuda del gobierno, porque te paga más. Y como el peso tiene esta tendencia de estarse apreciando, pues entonces tú puedes ganar dinero aquí en México y pagar más rápidamente la deuda en Estados Unidos.
Y para que nos demos una idea, en el 2023, en lo que va del 2023, 27.25% creció la demanda de CETES por parte de extranjeros. Es decir, hay mucha gente de fuera que está viniendo a comprar esos instrumentos en México para que puedan, porque les es más fácil pagar las deudas si los contratan en dólares. Entonces tenemos un gran influjo de dinero por el nearshoring, por el turismo, por las altas tasas de interés del Banco de México y finalmente por las remesas. Las remesas en el 2020 eran de 40,000 millones de dólares. Este año disminuyeron, según ¿cuándo fue que? Híjole, creo que fue en esta semana pasada, informaron al respecto de una disminución. Pero son disminuciones, bueno, las cifras que tenemos acá son de 40,000 millones de dólares en el 2020. En el 2022 llegamos a 58,500 millones de dólares y se prevé, todavía no cierra el año 2023, se prevé que se lleguen a 62,600 millones de dólares, ¿no? Ahora, me parece importantísimo porque se habla mucho, hay muchas hipótesis sobre las remesas, pero me parece importante entender una parte en las remesas. En Estados Unidos, el mercado laboral está muy, digamos, muy apretado. El mercado laboral de Estados Unidos tiene una tasa de desempleo del 3.5%, ¿no? Casi toda la economía, allá casi no hay economía informal. Entonces a los empleadores les cuesta mucho trabajo encontrar empleados. Y entonces cuando hay, como el agua, cuando hay menos de algo, pues entonces se vuelve mucho más valioso y ahora los migrantes son mucho más valiosos en cuanto a que pues hay que pagarles un poco más para que hagan esos trabajos. Creo que el viernes pasado hicieron un día sin ¿en dónde? En Florida. En Florida. Sin migrantes, ¿no? Sin migrantes, un poco o sea, fue el gobierno de Florida pasó leyes que pues básicamente permiten arrestar a gente por como las vean, ¿no? Sí. Y eso ha provocado que hay una industria agrícola muy fuerte en Florida y esos migrantes se fueron de Florida. Lo cual significa que los migrantes que queden ahí en Florida, pues obviamente van a ganar muchísimo más dinero todavía, ¿no? Porque se vuelven más valiosos. Pero ¿qué sucede además de eso? Los migrantes, y es una de las partes que no se profundiza, sí es cierto que muchos migrantes mandan dinero a México por el amor que les tienen a su país y a sus familias, pero también es cierto que un migrante no puede abrir una cuenta de ahorro en Estados Unidos, no puede agarrar y comprar una casa en Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Que la única forma de ahorrar del migrante es mandando su dinero a México. Y la propensión del migrante a ahorrar es muy alta porque no sabe si el día de mañana lo van a deportar. Entonces, hay muchos mexicanos en Estados Unidos que están trabajando, que van ganando cada vez más dinero, que ahorran mucho porque no saben si los van a deportar. Y obviamente eso es lo que en gran medida tenemos detrás. Conozco algunas migrantes que se han ido, han mandado dinero a México, los han deportado después de algún tiempo y se regresan y con el dinero que han mandado se hacen su casa, compran su carrito, etcétera, y traen otro nivel ya de vida, de alguna manera, ponen algún negocito, etcétera. Totalmente. Son las 5 de la tarde, Alejandro, tengo que hacer una pausa, regresamos porque también quiero que platiquemos, entre otras cosas, sobre la deuda del gobierno mexicano, porque se dice que el presidente dice 0 préstamos, 0 créditos vamos a pedir. Sin embargo, también se habla de que crece esta deuda, a pesar de que no se ha pedido. Regresamos. Son las 5 de la tarde con 2 minutos, 5:02. Cuando el presidente dice que este gobierno no pedirá más préstamos, la deuda del país crece. En abril el costo financiero de la deuda ascendió a 68,376 millones de pesos, un aumento del 85.4%. El máximo incremento para un mismo periodo en los últimos 28 años, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda. Ayúdame a entender este tema. Sí, en el 2019 México tenía una deuda sobre el Producto Interno Bruto
de 44.5%. ¿Qué significa esto? Significa que si México destinara todo lo que produce en un solo año, con menos de la mitad de ese dinero, podríamos pagar toda la deuda. Hay casos, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene una deuda de arriba del 120%. Japón tiene una deuda ya del 200%. Varios países de Europa tienen deudas arriba del 133-35%. Para ellos, ¿qué significa? Significa que si destinaran todo el dinero que ellos producen, no podrían pagar su deuda. Brasil, por ejemplo, tiene una deuda del 90%. México, por lo tanto, tiene una deuda en el panorama. A nosotros en los números, digamos, cuando decimos la cifra, puede parecer mucho dinero y es muchísimo dinero, pero los inversionistas lo ven siempre en términos relativos. Los inversionistas dicen, bueno, yo tengo tantos millones de dólares, ¿a quién le voy a prestar? Pues le voy a prestar a aquellos países que tenga yo cierta seguridad de que me van a regresar mi dinero. La llamada capacidad de endeudamiento. Exactamente, la capacidad de pago, la capacidad de endeudamiento y a esto se le llama el riesgo país. Países, por ejemplo, el caso de Argentina. Argentina tiene una tasa de interés gigante, una tasa de interés que pasa del 50%, pero con la inflación en niveles de alrededor del 90% y con una devaluación tan grande, ¿qué sucede? Que si uno le presta dinero a los argentinos, aunque te den una tasa muy alta, cuando te regresen ese dinero no va a valer nada, porque esa moneda ya se depreció, ¿no? Entonces los distintos inversionistas ven qué riesgo tienen los distintos países y qué capacidad de pago tienen. En el caso mexicano teníamos 44.5% de deuda en el 2019. Para el 2022 tenemos 48% de deuda, ¿no? Un incremento de 7.87%. Ahora, esto es por los distintos proyectos del gobierno principalmente. Entonces, sí ha pedido créditos el gobierno mexicano. Sí, el gobierno mexicano ha pedido créditos. La parte interesante no es que el gobierno haya o no haya pedido créditos así como de 100 o 0, sino que el gobierno mexicano de hecho tiene la capacidad de pedir más créditos. Así como hablábamos de que por ejemplo es buena idea que pida una deuda en Estados Unidos en dólares para invertirla aquí en México, lo mismo el gobierno ahora es mucho mejor, mucho más fácil pedir dinero, deuda externa, porque el peso ahora vale más y está en esta tendencia de que el peso valga más. Entonces es mucho más fácil para que el gobierno mexicano se endeude, tiene el margen de maniobra más amplio, pero no lo está haciendo, o digamos no se está endeudando como podría endeudarse. ¿Por qué digo esto? Porque el gobierno mexicano en lo que va del 2023 subió su eficiencia recaudatoria en 35%. Es decir, el gobierno mexicano ha venido recaudando más impuestos a lo largo de los años. Este gobierno ha recaudado más impuestos que lo que habían recaudado gobiernos anteriores. Y por lo tanto, este asunto del riesgo país, pues es muy sencillo. Si yo te presto dinero a ti y tú produces más ingreso, tu gobierno, ¿cómo produces más ingreso? Pues quizá con un precio del barril del petróleo más alto, a como está actualmente, y también recabando más impuestos de tu población. Entonces mi riesgo país va a disminuir porque pues ya tú como país te vuelves menos riesgoso porque tienes más capacidad para pagarme ese dinero. Ahora, explícame esta otra cosa. Comparado con 2018, el primer trimestre de 2023, el PIB de Estados Unidos creció 8.8%, el de Canadá 6.4%, el de México apenas 1.3%. Sí, México apenas se está recuperando. Esto de acuerdo a cifras oficiales de los 3 países analizados por Consulting. Totalmente. De hecho, esto es un muy buen dato porque nos ayuda a profundizar un poco en lo que está pasando en el tema de Estados Unidos. Estados Unidos, Canadá, la mayoría de los países desarrollados decidieron para aliviar o hacer menos fuerte el impacto de la pandemia, aumentar su deuda
y en algunos casos, como en el caso norteamericano, aumentar la impresión de dinero. Un dato muy relevante en esto es que 1 de cada 5 dólares que están hoy en circulación en el mundo se imprimió dentro de lo que fue el 2020 y el 2021. En esos 2 años se imprimió alrededor del 20% de todos los dólares, digamos, que vemos hoy en circulación, ¿no? Esto lo que provoca cuando a la gente, digamos, bueno, en Estados Unidos se les mandaban cheques a cada ciudadano norteamericano. Esos ciudadanos norteamericanos entonces ahora tienen mayor poder de consumo. Pero ¿qué sucede? Que ellos no pueden salir en ese tiempo de la pandemia, no podían salir a gastárselo en un bar, en un restaurante, y entonces decían, bueno, vamos a agarrar y vamos a gastárnoslos quizás, vamos a mejorar nuestra casa, vamos a comprar computadoras, tal, ¿no? Y eso entonces generó un aumento en la demanda de muchos tipos de productos, ¿no?, alrededor del mundo. Y eso, pues, digamos que el dinero que uno tiene y que usa para consumir es el ingreso de las demás empresas que tienen que producir esos bienes, esos productos, para que tú los puedas consumir, ¿no? Entonces, de esa forma, los gobiernos de los países desarrollados lograron mantener, digamos, que esta actividad económica de estos países. ¿A costa de qué? A costa de una mayor inflación, porque no todos esos bienes y servicios se pudieron producir, y de hecho se generó un congestionamiento muy fuerte en todas las cadenas de suministros. Imágenes de barcos con contenedores que no pueden desembarcar en los puertos de California, en múltiples puertos alrededor del mundo se quedaron y hay muchas mercancías atoradas, y eso ha provocado una inflación muy fuerte. De hecho, se habló de la falta de suministro de chips, ¿no? Entonces, todo ese dinero que se imprimió, todo ese dinero que los países se endeudaron, que sí ayudó para que su PIB no cayera, también produjo muchísima inflación. El caso de México fue uno de los pocos países que, digamos, que vio la crisis o trató de afrontar la crisis de una manera diferente, arriesgada, habrá que decirlo, en cuanto a que no hizo lo que todos los demás estaban haciendo. Cuando todos los demás países se endeudaron, México decidió no endeudarse en demasía. Y no hizo este programa como hizo en Estados Unidos, que se le dieron cheques a toda la población, ¿no? Eso entonces hizo que hubiera una caída muy fuerte, una caída de más del 8% del Producto Interno Bruto en México, y México ha venido recuperando esa caída, la ha venido recuperando con estos factores que ya hablábamos, como que haya más empresas que se estén instalando en México, y también con el hecho de que los migrantes, por ejemplo, están aumentando en Estados Unidos, porque hay muy pocos trabajadores en Estados Unidos. El hecho de que empresas estén viniendo a México está haciendo que los salarios en México también estén aumentando, es decir, la base trabajadora tenga más dinero para consumir. Ahora, tú decías hace un momento que Estados Unidos, Japón y algunos países de Europa tienen una deuda impagable prácticamente, al contrario de México. Sí. Pero el desarrollo de esos países es muy superior al de México. ¿Vale la pena entonces el endeudamiento de ese tamaño o qué? ¿O cómo está? Explícamelo, porque no entiendo muy bien. Si imaginemos que tenemos una empresa, ¿no? Y esta empresa produce tantos millones de pesos al año. Esta empresa puede pedir dinero, pide dinero, y si esta empresa, si las inversiones que hace con ese dinero que pide prestado le salen bien, esas inversiones, pues entonces la empresa va a poder crecer, y entonces con ese crecimiento va a poder pagar su deuda, ¿no? En ese caso, todo bien, y es una gran idea pedir prestado. Si no crece, entonces esa empresa no puede pagar su deuda, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? Que cuando vemos que un país tiene 100% de deuda, es en realidad deuda que podríamos decir que no la invirtió bien,
porque no le generó crecimiento económico. Si ese país hubiera invertido bien su deuda, digamos que su división entre la deuda y el Producto Interno Bruto se mantendría estable. Que fue lo que pasó con México durante mucho tiempo. Se hacían, se pedía muchos empréstitos, pero si ese dinero no se da para el desarrollo, o sea, si no se invertían correctamente, vamos a decirlo así, para no decir que se lo robaban. Ajá. Exactamente, y entonces eso es lo que hace que empiece a crecer la proporción de deuda versus el Producto Interno Bruto del país, que es al final lo que importa, porque tú puedes tener una empresa que facture 1,000 millones, 2,000 millones, y esa empresa te va a pedir, no sé, quizás 1,000 millones o te va a pedir 200 millones, versus una empresa más chiquita que produzca 10 millones y que, bueno, no tiene una capacidad de endeudamiento tan grande. Es exactamente igual con los países. Dependiendo del PIB, es lo que pueden pedir prestado. 5:14. La inflación, ayúdame a entender esta otra parte. La inflación ha sido controlada y no le permitieron llegar al 9%. Y ahora viene el descenso, cercano al 6.25, algo así tenemos ahora. Sin embargo, la oposición y mucha gente se queja de que no rinde el dinero, aunque el salario mínimo ha crecido mucho más que en últimos sexenios. Entonces, ¿cómo es que sí se está controlando la inflación, pero que ha aumentado el salario mínimo, pero pues no da, ¿no? Simplemente no le cansa. Sí, el poder de compra de los trabajadores en México ha aumentado por distintos factores. Uno de esos factores es obviamente la apreciación del peso, que esa apreciación del peso le ha, digamos, dado un poder de compra mayor al 10%, pero también por la subida del salario mínimo y lo que eso provoca también con otros trabajadores. Por ejemplo, si tenemos un trabajador que gana el salario mínimo, pero con el aumento de más del doble ya de lo que va del sexenio de ese salario mínimo, pues va a haber, digamos que el jefe de ese trabajador, si ahora ya ese trabajador ya gana más que su jefe, pues muy probablemente el jefe también haya recibido los aumentos, ¿no? Entonces eso ha provocado en la economía mexicana que mucha gente ya ahora gane más dinero que aún descontando el aumento de la inflación. Es decir, el aumento de la inflación sí le resta poder adquisitivo, pero ya cuando se hace la resta, hablamos de alrededor del 7% de un aumento del poder de compra de los trabajadores. Entonces, un aumento bastante significativo que se traduce en un mercado interno más fuerte, que es en gran medida también lo que nos ha dado el dinamismo económico actual. ¿Cuál es el pronóstico inflacionario para este año, Alejandro? Los pronósticos es que siga disminuyendo la inflación. ¿Terminaremos con cuándo? La tasa, es probable que estemos alrededor del 5%. En el 2024 se prevé que ya empecemos a estar cerca del objetivo del Banco de México. El Banco de México tiene un objetivo del 3%. Se prevé que estemos en alrededor en rangos de entre 3.5 o 4%, ¿no? Ahora, esto es un escenario, digamos, muchas cosas pueden pasar. Por ejemplo, Estados Unidos acaba de pedir más deuda. Y el caso de Estados Unidos es un caso bastante preocupante en cuanto al tema de la inflación, porque yo recuerdo que hace tiempo aquí en Tabasco algunos gobiernos pedían deuda para pagar la nómina incluso, ¿no?, de los trabajadores del Estado. Esa es la misma situación en la que Estados Unidos actualmente está. Estados Unidos tuvo que elevar su techo de la deuda porque si no lo hacía, no iba a poder pagar salarios de los trabajadores norteamericanos. Eso significa que Estados Unidos está en una especie como de ciclo un poco vicioso de estarse endeudando cada vez más. Y ese endeudamiento, al final de cuentas, es una presión muy fuerte a la inflación. Entonces, como la inflación en México y en el mundo está muy estrechamente ligada a la inflación en Estados Unidos,
si bien es cierto que el Banco de México está haciendo todo lo que puede en cuanto a elevar las tasas de interés para frenar la inflación, pues dependemos mucho del control de la inflación en Estados Unidos. Que ya no se fue a la recesión, que era uno de los grandes peligros. Bueno, muchos analistas, no solo yo, creo que es muy pronto para cantar victoria de que Estados Unidos es el riesgo. No haya. Sí, porque, por ejemplo, hace unos meses quebraron varios bancos y de hecho también se trasladó a bancos de Europa, y muchos de esos bancos quebraron porque ellos habían invertido en bonos que les pagaban poquito dinero. Cuando la tasa de interés de Estados Unidos estaba en 0.25%, tenían bonos que les pagaban 2%. Conforme la tasa de interés de Estados Unidos fue aumentando, ¿no? Ellos querían comprar otros bonos que les pagaran más dinero, por ejemplo 2%, 3%, pero para poder comprarlos tenían que vender estos bonos que te pagaban muy poco. Nadie te los iba a comprar, al menos que tú perdieras dinero. Y muchos de estos bancos, cuando quisieron hacer esas transacciones y no pudieron, lo que provocó es que los que estaban ahorrando en esos bancos se salieran asustados y entonces el banco quebrara. El problema de eso es que no sabemos cuántos bancos actualmente en Estados Unidos y en el mundo tengan ese problema. Y ahí tenemos, digamos que ciertas bombas de tiempo. Por lo tanto, yo creo que es todavía complicado comentar que no vayamos a tener recesión. Lo que es cierto es que Estados Unidos va a entrar en un periodo electoral y probablemente no les convenga que su economía caiga en este periodo electoral, y por lo tanto ¿la van a inyectar artificialmente o qué? Continuar inyectando dinero a la economía digamos que es una forma como para mantener, ¿no?, este tema. Recordar que Estados Unidos, hoy la moneda de reserva del mundo son los dólares, ¿no? Pero imprimir dinero y pedir deuda no es siempre una forma muy sana de crecer y te lleva a casos como el de Venezuela, por ejemplo. Bueno, tenemos que ir ya perfilándonos. Sí, claro que sí. Pero fíjate que los críticos de la economía mexicana dicen que uno de los grandes lastres que tiene el país es Pemex. ¿Estás de acuerdo? Mira, no diría que es. De hecho, una de las cosas importantes de Pemex es se tiende a pensar en Pemex como una empresa privada, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, si esta empresa produce utilidades, entonces va bien. Si no produce utilidades, pues entonces va mal y se convierte en un lastre. La diferencia es que las empresas paraestatales producen muchos más impuestos que todas las demás empresas. De hecho, las 5 empresas más grandes de México, incluido Walmart México, que es extranjera, pero es de las más fuertes dentro de la Bolsa Mexicana de Valores, no pagan, Pemex paga el doble de impuestos que esas 5 empresas juntas. Entonces, los impuestos es lo que le entra finalmente al gobierno, ¿no? Actualmente, Pemex da más impuestos que lo que al gobierno le cuesta pagar la deuda de Pemex. En el neto está entrando más dinero. Que fue una deuda que se hizo también con muchas ineficiencias del pasado, sí, sin duda, pero ahorita tenemos un contexto muy interesante en el cual el precio del barril del petróleo ha estado creciendo. Tenemos una revolución verde, digamos, de las energías renovables, pero que todavía no llega a desplazar completamente a la producción petrolera, y la gran mayoría de países tienen lo que se le denomina una matriz energética, en la cual dicen, no voy a poner, por así decirlo, todos mis huevos en una sola canasta, sino tienen una diversificación de distintas formas. Las empresas paraestatales tienen un poder de financiamiento muy grande que permite a países, por ejemplo, China, es uno de los países que más rápido ha transitado a la parte energética de energía nuclear, de eólica, de solar, precisamente
por las empresas paraestatales chinas, que tienen una capacidad muchísimo más grande de invertir que las empresas privadas, que tienden a ser más pequeñas en el mundo de la energía. Entonces, en este caso, yo lo que diría es que hay varios modelos de empresas paraestatales en el mundo que han rendido muy buenos dividendos, pero se tiene que trabajar con seriedad. Es decir, este asunto de decir, es que el gobierno siempre es un mal administrador, nos hace perder de vista que se puede administrar bien los distintos recursos y tener casos de éxito, ¿no? De hecho, son más los casos de éxito con empresas paraestatales que con un sistema totalmente privado. Pues Alejandro, yo te agradezco mucho que nos hayas ayudado a entender varios puntos que no acabamos de encontrarle. El tema da para mucho más, pero tenemos otros temas también ahí pendientes que tenemos que abordar. Claro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Al economista Alejandro García Medina. Gracias, don Chuy. Son las 5:24, regresamos después de la pausa. Tendremos nuestro chichito de historia y luego vamos dentro del Día Mundial del Medio Ambiente a platicar con el ambientalista, el doctor Burelo, pues sobre estos temas precisamente, incluyendo los manglares, los milenarios manglares del río San Pedro.